En un programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar en extenso con el ingeniero Guillermo Toro Acuña, que como lo he venido diciendo, ha ocupado cargos muy importantes en el alto gobierno nacional, en el gobierno del presidente Duque y ahora en el gobierno en el inicio del gobierno del presidente Petro. Ahora ya está simplemente con algunas expectativas de tipo de la profesión, pero no está vinculado al gobierno, pero tiene toda la información a tal extremo que, como lo mencioné en el programa anterior, se tomó la molestia para atender esta invitación del programa Puntos de Vista, eh, de ir directamente a las oficinas de Invías en Bogotá a saber qué estaba pasando realmente con el programa Vías del Samán y por qué se han programado reuniones que se cancelan un día antes. Hace un poco más de 6 meses no se reúne la gobernanza de la gobernación del Valle del Cauca con la gobernación de Risaralda y las directivas de Invías. Hay un desorden en ese aspecto que queremos aclarar aquí en este programa después de esta pausa. Robar energía, alterar los medidores e instalar conexiones irregulares tiene consecuencias legales de hasta 6 años de prisión y multas de 130 a 150 salarios mínimos. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Ingeniero, gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Por favor, ¿qué pudo detectar, qué pudo conocer usted a título de información en Invías en Bogotá de por qué está frenado el programa Vías del Samán? Bueno, Luis, gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que más allá de las consultas que cualquier ciudadano puede hacer al Invías en torno a conocer el avance de los proyectos, yo me apego un poco a lo que conozco de la entidad, a lo que conozco de la estructuración del programa y creo que pues yo tengo una visión un poco distinta. Yo te lo comentaba fuera de cámaras y yo veo el vaso medio lleno. Y creo que el programa es exitoso en su esquema de gobernanza porque a pesar de las grandes vicisitudes que ha tenido el sector transporte en materia de esas continuidades de quienes dirigen hoy las entidades, el programa sigue avanzando, no al ritmo que quisiese el territorio, ni las comunidades, ni los gremios, ni los gobernadores, pero cada vez que llega un nuevo ministro, cada vez que llega un nuevo director, que entiende el programa, que entiende su importancia de cara al futuro, de buscar nuevas alternativas de financiación en infraestructura, normalmente lo que se ha visto es que lo apoyan y el programa sigue adelante. Así se vivió con el ministro Reyes, luego el ministro Camargo, por último la ministra García, y bueno, esperemos que la nueva ministra así también considere que este es un programa de gran relevancia y que ordene prontamente al director del Invías que se restablezca la gobernanza del programa y que permita avanzar en las decisiones que aún están pendientes. Entonces, en materia de Invías, creo que la tarea ha sido significativa. Allá hay un aliado estratégico y yo quisiera ahondar un poco en eso, que ha sido Findeter. 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 Recuerdo que Findeter para el programa era fundamental porque buscaba la estructuración financiera del proyecto y buscaba garantizar esos recursos. Entonces, hasta la fecha, digamos que Findeter ha venido haciendo la tarea también con retos significativos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un esquema de contratación privada, distinta a la del Invías con sus contratistas de manera directa. Entonces, a veces los contratos de Findeter no tienen la suficiente fuerza para combinar al contratista al cumplimiento de las actividades. Y muchas veces esas cositas que vemos que fallamos en las obras, que no se atiende a tiempo, que hay dificultades, digamos, en la planeación de las obras, es parte de esa, llamémoslo así, fragilidad de los contratos cuando se suscriben de forma privada, que no pasa con lo público, ¿no? Y cuando hay un contrato que firma el Invías, pues allá hay unos mecanismos del Invías mucho más fuertes para llamar al orden al contratista. Pero creo que hay un reto más importante, Luis, y es la financiación. Ya tenemos aproximadamente algo más de 500.000 millones de recursos disponibles para el proyecto, pero
Que están en una fiducia con patrimonio autónomo. Exactamente. Pero Findeter tiene un reto adicional y es que Findeter no puede prestar o financiar recursos por encima de su patrimonio técnico, lo llaman ellos. Ajá. Y ese patrimonio técnico pues tiene un valor inferior a lo que valen las obras del programa. Entonces creo que aquí hay un punto muy importante y es dentro del esquema de gobernanza, una vez Invías pues nuevamente retome las reuniones del comité directivo, ¿cómo vamos a asegurar para que los demás proyectos tengan la financiación que necesitan? Un ejemplo, si se llegase a aumentar el costo de la doble calzada La Romel El Pollo, que con toda seguridad todos los proyectos van a aumentar de costo por lo que hablamos en el programa anterior, de acuerdo. Pues, ¿de dónde va a salir esa financiación si el ingreso del peaje da para una financiación que supera, estoy seguro de esto, Luis, lo que voy a decir, supera los 2 billones de pesos? Todas las obras contempladas al lado y lado del río La Vieja. El peaje tiene la capacidad de generar una financiación superior a los 2 billones de pesos. Pero por el comportamiento del tráfico. No, eso está bien, pero para que eso se logre, no sé si estoy equivocado, usted me corrige, para que eso se logre superar la financiación de lo superior a los 2 billones, en este momento está en 1.4, ¿cierto? Podría llegar a 1.6, que es el cálculo que el estudio arrojó. Para llegar a una financiación superior a los 2 billones, habría que pasar de 20 a 25 o a 30 años el convenio. Probablemente pueda extenderse un poco el plazo, sí, pero también hay otras variables dentro del modelo financiero, como es del 100% del recaudo, qué tanto se pignora, qué tanto se deja como contingente. Y aquí hay una, digamos, ventaja significativa que no tienen muchos proyectos o que no tuvieron muchos proyectos, por ejemplo, de concesiones en el país. Y es que aquí hay tráficos reales, aquí ya hay un comportamiento del peaje, de los tráficos, ya muy conocido, muy consolidado y de vieja data. Y si bien están cambiando un poco las dinámicas de tráfico, curiosamente en el eje cafetero ha incrementado el tráfico. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas viniendo a vivir al eje cafetero, porque hay cada vez más empresarios creyendo en inversión en el eje cafetero en materia de zonas o parques logísticos. Negocios. Exactamente. Entonces, acá hay un potencial de generación de caja de ese peaje muy significativo. Entonces, está garantizado. Pero ahora, ¿cuál es el reto? Findeter tiene que proponer cómo va a financiar esos otros recursos que le van a superar su patrimonio técnico. Aquí ya deberíamos estar explorando eso. ¿Por qué? Porque si es necesario, por ejemplo, adicionar el contrato de la Romelia El Pollo que está adjudicado, para poder seguir avanzando en esos kilómetros de doble calzada, y si no tenemos la financiación asegurada, ¿de dónde sacamos los recursos que permitan soportar esa adición de contrato? Esos son temas que toman tiempo y que deberían ya estarse revisando por parte aquí de este aliado estratégico que es Findeter, y quien, pues, de acuerdo a cómo se estructuró el programa, tiene esa obligación de estar mirando hacia adelante. Ingeniero, después de esta pausa usted nos confiesa con la mano en el corazón si percibió, la percepción es mucho más poderosa que la lógica y que la razón en muchas ocasiones, si usted percibió en Invías voluntad política de avanzar con este proyecto, o si, como lo sentimos en este lado, aquí en el territorio, hay un freno de mano que va a ser muy difícil de bajarlo después de esta pausa. Ustedes veo esta casa de la cultura restaurada, conservada. La voluntad política del Invías, quiero decírselo con absoluto conocimiento. ¿Sí? No depende del director, no depende de un subdirector, es toda una entidad. El Invías es una entidad que siempre ha estado a cargo de la infraestructura vial primaria de la nación, que en su momento ha coincidido con la Agencia Nacional de Infraestructura para entregar parte de esa infraestructura y que se administra a través de esquemas de concesión. Pero el Invías siempre va a ser una entidad
que frente a los retos más significativos del país en materia de financiación de infraestructura va a estar lista a aportar su experiencia y su conocimiento para sacarlo adelante y sobre todo para finalizar los proyectos en los que se ha comprometido. El INVIAS nunca ha dejado atrás un proyecto, por más difícil que sea, nunca lo ha dejado atrás ni nunca ha dejado de acometer ese reto hasta llevarlo a su culminación. Y tal vez eso dio pie muchas veces para que algunos corredores pasaran, digamos, a un esquema de iniciativa privada. ¿Por qué? Porque de pronto habían muchos riesgos asociados a la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y se entendió en su momento que le costaba mucho a la nación la asunción de esos riesgos y se buscó un esquema como el de asociación público-privada para hacer una distribución de esos riesgos. Pero sin duda los proyectos con más riesgos son los proyectos que el Instituto Nacional de Vías debe ejecutar en el país. Ingeniero, estamos muy próximos a las elecciones de Congreso y de Presidencia de la República. Así es. Uno tendría que ser muy terco y muy necio en no reconocer que en este país, como en el mundo entero, donde funcionan las democracias, los procesos electorales a veces y casi siempre interrumpen las obras por intereses electorales, ¿cierto? Y yo tengo una información según la cual al lado del Valle del Cauca hay unos intereses electorales con la gobernadora. Usted ya no es funcionario público, podemos hablar del tema. La gobernadora Dilian Francisca pues tiene además un poder político enorme, no solamente en el Valle, sino a nivel nacional. Es un referente nacional. Por supuesto. Y aquí en Risaralda, pues el gobernador de Risaralda, el señor padre del gobernador, el doctor Diego Patiño Amariles, también es aspirante al Senado de la República. Así es. Y ahí hay... yo no diría que un choque de trenes ni un enfrentamiento, sino hay unos intereses muy sutiles que se están jugando. Eso afecta de alguna manera el avance, la celeridad, el manejo del proyecto Vías del Samán. Con el esquema de gobernanza que existe actualmente en el programa, no debería existir. No debería. No debería. ¿Por qué? Porque el voto preferente... El voto preferente ¿sí? Lo tiene la nación. Ajá. Siempre. Invías. A través de Invías. Exactamente. El voto preferente lo tiene la nación y por eso lo establecimos así en su momento, para que los intereses regionales no fueran a afectar la dinámica del desarrollo de las obras que son un objetivo de la nación. Yo no sabía eso del voto preferente de Invías. El voto preferente lo tiene ¿incluido de Infindeter? Claro, el voto preferente lo tiene Invías frente a las decisiones que se toman en el comité directivo. ¿Qué pasa? Que pues realmente siempre ha existido una empatía para escuchar a la gobernadora del Valle, sí, para escuchar al gobernador de Risaralda, territorios, sí. Y para que realmente se logren decisiones en consenso, es lo que siempre se debe buscar. Pero es porque el peaje de Cerritos es nacional, ¿cierto? Los peajes son nacionales. Todos los peajes son nacionales, exceptuando las concesiones que tienen carácter regional. En el caso, por ejemplo, del Valle del Cauca está esa concesión que está más allá de Cartago, de Pisa. Es una concesión, por ejemplo, departamental. Allí no tienen una nación. Y el hecho de que el peaje de Cerritos, para ser muy concretos y muy posicionados sobre ese tema, el hecho de que ese peaje de Cerritos sea de carácter nacional es lo que le da el derecho del voto preferente a la nación. Claro, porque todos los recursos que se recaudan de los peajes en corredores viales nacionales deben de ser administrados por la nación. ¿Y en la estructuración del programa Vías del Samán ustedes contemplaron eso? Contemplamos y lo insertaron en el convenio. ¿Está en el convenio? Estamos en el convenio y en el convenio claramente establece que la nación tiene voto preferente. Ahora bien, yo no creo que haya asimetrías o digamos diferencias. Asimetrías allí. Exactamente. Políticas entre electorales. Políticas puede existir, pero yo creo que en materia de desarrollo y conveniencia de proyectos de infraestructura entre los dos departamentos no lo hay. Se hablaba y te escuché también en otro programa, que el acuerdo era que el recaudo 50% fuera para el Valle, 50% para Risaralda. En realidad no es así. En realidad, quien, digamos, hoy tiene una partida mayor sobre los flujos futuros de ese peaje es Risaralda. ¿Ah, sí? Claro, porque en su momento con la gobernadora Clara y el gobernador Víctor Manuel
pues hicimos historia un poco y recordamos que cuando antes estaba la concesión de Occidente, el 70% de las obras del lado valle fueron financiadas a través de este peaje. Y entiendo que la ley dice eso, que el territorio donde se encuentra el peaje tiene derecho al 70% de los ingresos. No solo, no es el 70, es el 50, debe tener una destinación específica allí, el otro 50, digamos, en áreas Sí. aferentes. Pero en el caso de esa concesión, la mayor parte de las obras fueron del lado Valle del Cauca, que más o menos en su momento, recuerdo, estimamos era el 70% de los flujos futuros de esa concesión se llevaron al valle. Y en una conversación que tuvimos, recuerdo yo, en el municipio de Cartago con la gobernadora del Valle, el gobernador de Risaralda, con las bancadas parlamentarias de los dos departamentos, hicimos historia Ajá. para decir que en esta ocasión Risaralda merecía una inversión mayor en obras de infraestructura. Y así pues debería estarse acometiendo el programa. Muy bien. Ingeniero, yo quiero, después de esta última pausa, por favor, que usted nos ayude para una mayor información de nuestra audiencia, el sentido y el alcance de la estructuración del programa Vías del Samán en consideración al hecho del debate que existe todavía en algunas partes y algunos sectores que prefieren las concesiones privadas como lo existió antes con la concesión que pretendía Colpatria y antes el doctor Jaramillo en Conalvías, creo que llamaba. Así es. ¿De acuerdo? Ujú. Era una concesión privada. Y la concesión no, y el modelo público que actualmente está incorporado en Vías del Samán. Claro. Este modelo público se adoptó con una gran finalidad, en el sentido del alcance de lo que estamos hablando, Ujú. que la plática que se recaude en ese peaje de Cerritos rindiera más, como en un 40% aproximadamente, en relación con las obras que un concesionario privado hubiera hecho con la misma plata. ¿Eso me lo confirma o me lo niega o me lo mejora No, en su se lo opinión confirmo, después de esta claro. pausa? El robo de energía no solo es un delito, es una amenaza mortal. Cuando se manipula energía sin conocimiento, se puede desencadenar una descarga letal, acabando con vidas en un instante. No permitas que la imprudencia se convierta en tragedia. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Energía de Pereira. Un mensaje de Energía de Pereira. Bien, no, de acuerdo. Digamos que una de las bondades que tenía el programa de Vías del Samán es que todos los recursos que generase el peaje Sí. y la financiación como tal de esos flujos futuros del peaje se destinan todos al desarrollo de obras. ¿Qué pasa en una iniciativa privada o en una iniciativa pública de APP como las que tiene, digamos, o administra la Agencia Nacional de Infraestructura? Pues también todos los recursos van a alimentar un modelo financiero que pues todos conocen como el Project Finance, pero donde allí pues se incluyen unos honorarios y se incluyen, digamos, unas expectativas de retorno de un privado que en este caso es el concesionario. Esos honorarios, esas expectativas de retorno que finalmente en 30 años resultan siendo cientos de miles de millones de pesos, pues se trasladan en este caso a generar más obra cuando la financiación es completamente pública. No quiere decir que aquí no haya un costo financiero, al igual que el privado, también cuando gestiona esos recursos con un fondo de inversión nacional, internacional, con los bancos, pues allá hay un costo financiero. Le pasa también a la nación. ¿Qué sí sucede? Que normalmente los costos financieros directamente cuando se le presta plata directamente a la nación es más barato que cuando se le presta a un tercero que es un privado. ¿Por qué? Pues obviamente la nación tiene una
condición, y es que es una fuente muy segura de pago para cualquier financiador. El privado tiene algunas limitaciones, tiene un mayor riesgo y ese mayor riesgo se castiga con una mayor tasa de interés frente a los créditos. Entonces, todos esos ahorros, al final nosotros los llevamos a un mayor alcance de ejecución del programa, y por eso el programa es exitoso. Pero no quiere decir que el programa se pueda utilizar en cualquier condición o en cualquier territorio del país. Yo he insistido que las concesiones viales son un instrumento muy importante para el país, para generar desarrollo, competitividad y obviamente para dinamizar las economías locales. Sobre todo en corredores donde tenemos mucha claridad con los tráficos y sobre todo con los pronósticos de crecimiento. Como en nuestro caso. Como es el caso del eje cafetero. Sí. Porque en aquellos sectores en donde, digamos, no se tuvo esto presente, pues hoy esos proyectos de concesión están sufriendo. Por eso es que estamos viendo un montón de peajes abandonados. Yo estuve en la costa hace 3 años y peajes que ya están abandonados porque el tráfico no respondió, ¿o qué? El tráfico no respondió. Hay un estudio muy significativo, de hecho mi tesis de maestría de Administración Financiera de NEAFIT, lo dediqué a estudiar los riesgos en las concesiones viales 4G y 5G en Colombia, y allí hay, digamos, recuerdo mucho una frase muy significativa. En las iniciativas privadas de cuarta generación, del 100% de los tráficos proyectados a corte de finales del año 2023, solo el 60% de los tráficos se dieron. Pero en las iniciativas públicas, del 100% del tráfico proyectado, solo se cumplió el 43%. Ah, caramba. Y entonces allí hay algo que se llama el fondo de contingencias. ¿Qué es eso? Una destinación que la nación hace para que en el momento en que se materialice uno de estos riesgos, pues la nación tenga una bolsa de recursos y compense eso que no se cumplió en ese gran modelo financiero. Y bueno, hoy ese fondo de contingencias es un reto muy grande para la nación, porque pues nació con una estimación de valor de 7 billones, hoy estamos en 21 billones y aún nos quedan más de 20 años de concesiones de cuarta generación en operación, donde el riesgo comercial, que es el de tráfico, es el que más impacta al fondo de contingencia. Entonces, otro segundo punto para que los candidatos presidenciales pues lleven propuestas a este nuevo ciclo de gobierno. ¿Cómo vamos a superar esa enorme dificultad que se tienen con las concesiones viales carreteras en materia de materialización de riesgos, sobre todo el riesgo comercial? Fuimos muy optimistas proyectando tráficos y los tráficos fueron considerablemente menores. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por ayudarnos a comprender qué es lo que está ocurriendo con Vías del Samán y toda la complejidad del desarrollo vial, no solamente del territorio del eje cafetero, sino también del país. Muchas gracias. Luis, a ti muchas gracias, a todos los televidentes gracias, y ojalá que este sea pues un espacio de muchos que podamos compartir y verificar el avance del programa Vías del Samán, que es la primera generación. Permitamos que el programa madure y que ojalá sea una nueva fuente de financiación que de seguro le servirá mucho al país. Que así sea. Gracias a la amable teleaudiencia por seguirnos, por la confianza y la sintonía que nos está contribuyendo para el desarrollo de este proyecto periodístico. Hasta nuestro próximo programa.